Estamos yendo hacia el castillo de Dublín. Este es un castillo bastante especial aquí, así que vamos a disfrutar de la arquitectura y vamos a ver el diseño de este tremendo castillo. Vamos para allá. Bueno, parece que el castillo está del otro lado. Aquí tenemos el Dublin City Hall. El castillo es predominantemente georgiano con elementos medievales y neogóticos. Bueno, hemos llegado a Dublin Castle. Parece que la información está en gaélico y en inglés, como pueden ver. Adultos 12 euros, seniors 60 más, 10 euros. Estudiantes 10 euros, niños 6 euros. Vamos a disfrutar de este castillo. Vamos a contarles si vale la pena que se gasten su plata en este lugar, en este castillo. Antes de gastar hay que ver, ¿no? Vale la pena o no. Así que esperemos ayudarlos en eso. Bueno, la primera impresión es bastante chévere. Toda esta plaza, todo este lugar bastante abierto. Sacar. Podemos ver unas estructuras que sí parecen un poco las de un castillo, pero están ahí haciendo unas construcciones, no se ve bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si encontramos la entrada principal. Bueno, hemos llegado al castillo de Dublín. Sí. Miren todo este lugar, increíble. Recién estamos entrando, así que estas son las primeras impresiones. Esto es lo primero que van a ver cuando ingresen. Así que la entrada está justo ahí. Ahorita vamos a ingresar. Tomen sus fotos, por favor, tomen sus fotos, que esta plaza está increíble para tomar unas fotos. Eso es lo que vamos a hacer. Y está súper cerca de la iglesia Christ Church de Cristo. Entonces pueden venir caminando. Claro, hagan la ruta que hemos hecho, que creo que es lo más eficiente para ver todo. El Bedford Tower lo tenemos por aquí y destaca por su torre octagonal con cúpula verde. Es lo primero que se ve desde afuera y es un edificio bastante imponente. Entramos al castillo de Dublín. Por aquí hay una información en la pantalla. Pueden utilizar el celular, escanean nomás el código y les aparece el mapa. Si no, también hay en papel. Ah, es un mapa. Ah, ya. Sí, acá hay Ese mapas. es el mapa. Y acá está Gabriel emocionado de que entrar. Otro dato más. Nosotros hemos venido, obviamente somos adultos, pero le dije el comentario, ella es una estudiante. No nos pidieron ningún tipo de documento, así que si son estudiantes en su país y vienen aquí, digan que son un estudiante y muy probable es que les den el precio de estudiante, ¿no? Hemos pagado $14 por los dos y está bien. Sí. El recorrido comienza por aquí, en el vestíbulo principal. Por aquí recibimos la información, algunos folletos con detalles de la exhibición. Bueno, este es el salón principal. Por acá estamos ingresando. Está bonito el salón. Por acá llegamos a la escalera imperial o a la Grand Staircase, escalera que conduce al corredor y a los apartamentos de estado. Diseñada en 1758 en estilo neoclásico, es una escalera majestuosa que realmente transmite la elegancia de la monarquía. St. Patrick's Hall es una de las salas ceremoniales más grandiosas de Irlanda, desarrollado a mediados del siglo XVIII como salón de baile del castillo de Dublín. Su techo pintado es obra del artista italiano Vincenzo Gualdré en 1788 y es considerado el esquema más importante de su tipo en Irlanda. Durante años, fue el lugar de reunión de los caballeros de San Patricio, la orden caballeresca irlandesa, cuyas banderas aún adornan sus paredes. La sala ha acogido a destacados visitantes estatales como John F. Kennedy, la princesa Grace de Mónaco y la reina Isabel II. Desde 1938 es el escenario de la ceremonia más importante del estado, la inauguración del presidente de Irlanda. La verdad que es hermoso el castillo de Dublín, es muy bonito. Mira. Y nos han dicho que tenemos que poner las porteras o las maletas así enfrente. Aquí estamos en el castillo. Tienen pinturas en todo el techo. Miren esta sala. The Portrait Gallery, o la Galería de los Retratos, exhibe una colección de retratos de figuras prominentes de la historia irlandesa, incluyendo presidentes, escritores y líderes políticos, proporcionando un espacio para ver la evolución política y cultural del país. Muy bonitos estos salones, ¿no? ¿Se imaginan lo que sería vivir en un castillo de este tamaño? Probablemente hayan cuartos que uno nunca va. Es demasiado. Pero chévere, ¿no? Está bien bonito. El
El salón Wedgwood, esta sala de color azul pastel ovalada, es un espacio íntimo que suele albergar esculturas y sirve como área de transición entre las salas principales. Contiene una decoración elegante y refleja el estilo neoclásico, con un diseño más sobrio pero igualmente elegante. Esta serie de 10 paneles grisalla realizados por Peter Degree y es un ejemplo destacado del virtuosismo técnico y la creatividad artística del siglo XVIII. Muy bonitos los cuartos, escuchen cómo suena el suelo, ¿no? Así que la madera es bastante antigua, suena así como en las casas antiguas, ¿no? Pero sí, es una serie de cuartos, ¿no? Todos tienen cuadros, ¿no? Muy bonito todo. Cada cuarto tiene su propio estilo. Lo han decorado de una manera peculiar, y acá también. Así que está bonito. Hay algunas estatuas y yo creo que vale la pena venir por acá y conocerlo. El Salón del Trono, originalmente conocido como Battle Axe Hall, tiene las paredes decoradas con rondeles pintados por Gaetano Gandolfi que representan a Júpiter, Juno, Marte y Venus. Alberga un trono que fue encargado para el rey Jorge IV y que curiosamente nunca fue utilizado para una coronación. El dosel sobre el trono muestra un león que representa a Inglaterra y un unicornio que representa a Escocia, cada uno agarrando un arpa simbolizando el control británico sobre Irlanda. Esta sala fue creada por George Nugent Temple Greenville, primer marqués de Buckingham, quien fue el virrey en ese momento. El busto de Philippe II, Duc d'Orléans, ubicado en el castillo de Dublín, es una muestra del arte y la escultura que adornan el castillo, específicamente una obra que refleja la elegancia y la nobleza de la aristocracia francesa. La diversidad de estilos presentes en estas estancias del castillo de Dublín refleja su evolución arquitectónica y su importancia como centro de poder y cultural a lo largo de los siglos. Por aquí tenemos el candelabro de latón por Higginbotham. Este es uno de un conjunto de 5 candelabros ornamentales de latón encargados para la sala del trono. Sí, está chévere, está realmente impresionante este lugar. La verdad que muy bien ordenado, una serie de cuartos, ¿no? Que los han decorado con cuadros antiguos, ¿no? Y sí, cada cuarto tiene su cosa especial, ¿no? Este parece ser uno de los cuartos más importantes, se puede ver el trono ahí. Y sí, unos espejos impresionantes. Tenemos el tapete acá. Miren qué bonito. Miren este espejazo para que te veas todas las mañanas. Los techos. Esta de acá es Medusa, como dice Yasmín, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, y miren el techo, qué bonito. Bonitos los arcos. Sí, está bonito este castillo. El corredor de estado fue diseñado en 1758 en estilo neoclásico y es un pasillo bastante impresionante. Se pueden ver detalles en dorado con paredes blancas y a los dos lados se puede apreciar exhibiciones y un poco de información sobre la historia aquí en Dublín. Esta sala exhibe una colección de retratos de antiguos virreyes y figuras destacadas de la historia irlandesa. Aquí están los presidentes de Irlanda, están las fotos de todos, una pequeña biografía al costado. Puedes conocer un poco más de la historia política de este país, cómo se desarrolló, cómo fueron los movimientos políticos, socioeconómicos del momento, ¿no? El State Drawing Room del Castillo de Dublín, esta sala servía como un espacio principal para recepciones y eventos sociales. The State Drawing Room tiene una historia arquitectónica compleja. El espacio fue remodelado en los años 1750 por Arthur Jones Neville y transformado en un salón amplio por Jacob Owen en la década de 1830. Ha pasado muchas transformaciones y después del incendio de 1941 que destruyó el interior, se volvió a remodelar. Acá está la vista al patio. ¿Qué opinan ustedes? Está bonito, ¿no? Bastante elegante este lugar. Los apartamentos de estado, los State Apartments, son estas salas utilizadas para ceremonias oficiales que exhiben una decoración de estilo georgiano. La colección en el castillo incluye porcelana, cristalería, con salones majestuosos, muebles refinados y detalles ornamentales como molduras doradas y tapices que aportan riqueza y color a los espacios del castillo.
Por aquí tenemos la obra llamada Un niño con un vino con luz de vela de Hendrik ter Bruegen. Esta obra refleja claramente la influencia del carabajismo del gran pintor Caravaggio, con el uso dramático de la luz y el realismo característico del artista. Están llevándole una cabeza a la cena. Por aquí tenemos a esta obra llamada Salomé, presentando la cabeza de San Juan Bautista a Herodías, de la escuela francesa del siglo XVI. Esta obra, a pesar de ser cuidadosamente ejecutada, muestra un estilo primitivo que sugiere que fue pintada en un centro alejado del núcleo artístico principal del siglo XVI en Francia, que se concentraba en París y en el sur. La pintura representa el momento dramático en el que Salomé entrega la cabeza decapitada de San Juan Bautista a su madre, un tema cargado de tensión y simbolismo. Esta obra se llama Tarquinio y Lucrecia, obra de Bernard de Richter. Esta pintura aborda una escena dramática basada en la leyenda romana. Según el relato, Sextus Tarquinius, hijo de Tarquinius Superbus, último rey de Roma, intentó aprovecharse de Lucrecia, esposa de Tarquinius Romana, en 509. Algunas de las piezas más significativas en los apartamentos estatales son la colección de retratos formales y oficiales, que incluye un retrato del siglo XVII del reconocido pintor flamenco Sir Anthony van Dyck, y también hay muchos muebles y relojes franceses del siglo XVIII. Se encuentran estatuas neoclásicas, candelabros de cristal, porcelana estatal irlandesa y techos rococó de yesos, solo para mencionarles algunas cosas. Están los cuartos llenos de porcelana. Todas las cosas bonitas para decorar la casa. ¿Ustedes saben por qué hacen esto? Debe ser para proteger las pinturas, pero no entiendo por qué. Solo lo harían con algunas, ¿no? Me parece bastante extraño que hagan esto solamente con algunas pinturas. Las cubren, parece, para protegerlas. Este techo, parte de los apartamentos de los virreyes, fue decorado en estuco rococó con influencia alemana por Bartholomew Cramillion, introduciendo este estilo en Irlanda. Le da un estilo bastante elegante y sofisticado a la habitación. Tras un incendio en 1684, el castillo fue reconstruido en el siglo XVIII con un diseño georgiano, caracterizado por su simetría y proporciones clásicas. Este estilo es claramente evidente en las fachadas principales y en la disposición general del complejo. La única parte original del castillo medieval que sigue en pie desde el siglo VIII es el Record Tower. En el siglo XIX se añadieron elementos neogóticos, especialmente visibles en la Capilla Real, que presenta características típicas de este estilo, como arcos apuntados y detallada ornamentación. La Capilla Real fue construida en el siglo XIX, un ejemplo de Gothic Revival o del Renacimiento gótico, con intricados detalles arquitectónicos y ornamentales, que aún destacan el paisaje arquitectónico de Dublín. Fue diseñada por Francis Johnston en el estilo neogótico. Este es el jardín. Unas plantitas por acá. Como una rotonda, ¿no? Uno camina alrededor y puede disfrutar de esas murallas medievales, ¿no? Que están por ahí. Y parece que hay un símbolo acá en el jardín. No sé qué significará, pero pareciera, ¿no? Que hubiera algo. Cortaban el césped. Y bueno, ahí está parte del castillo. Por acá tenemos esta estructura que parece que es bastante importante. Es una torre que se puede visitar, entiendo. Pero bueno, nosotros nos vamos, que ya estamos con la hora. Tenemos que ir a Guinness, a la fábrica Guinness. Vamos, siguiendo con el tour. Se nos acaba el día, se nos acaba el tiempo. Tenemos que seguir avanzando rápido, si no, no llegamos. Pueden ver más de estas paredes, estas estructuras de tanto tiempo atrás. Bueno, estamos camino a Guinness, como les comentaba. El viento está fuerte, así que no está fácil el ambiente, ¿no? Pero en todo caso estamos corriendo hacia Guinness. Supuestamente son 19 minutos desde este castillo, así que no es mucho tiempo. Si quieren pueden tomar un taxi, pero la esperada del taxi más el tiempo del taxi en el tráfico, creo que más rápido y más seguro es caminar 19 minutos. Así que estamos yendo caminando, estamos corriendo para allá
Estamos con tiempo, porque es a las 6, son 5:26, ya hemos caminado más de 4 minutos, así que estamos a 15 minutos. Vamos a llegar probablemente 20 minutos temprano. Así que tomen su tiempo para que no tengan que correr, no estén tan estresados. Porque sí, no es fácil ubicarse en un país nuevo. Nos hemos perdido varias veces. Ayer el guía casi nos deja y gracias al otro conductor decidió esperarnos un rato más. Bueno, para contarles del clima, yo creo que el clima está bien frío. Yo veo gente con casacas de invierno, inclusive las que yo veo en Canadá. Me parece exagerado, sí. Yo ahorita estoy normal, pero creo que como estamos corriendo, calentando, es por eso, ¿no? Nosotros venimos de Canadá también, un país tan frío que estamos acostumbrados a lo peor también. Pero sí, sí hace frío. Y es verano acá, pleno verano y hace frío. Así que ya saben. Bueno, ahorita estamos camino a Guinness Academy. Entiendo, la fábrica de Guinness. Vamos a tener unas actividades ahí. Deben tener una especie de museo, ya que se trata de esta empresa cervecera tan antigua, ¿no? Así que vamos corriendo para allá. Dicen que desde este castillo mucho viento por acá, demasiado, no sé si me escuchan bien. Aquí empieza este recorrido en The Liberties, un distrito histórico aquí en Dublín, conocido por rica cultura y buen ambiente. Estamos yendo para Guinness. Acá en esta zona hay bastantes sitios emblemáticos como la Christchurch, el Dublin Castle y la famosa Guinness Storehouse. Bueno, vamos a seguir por acá. Irlanda fue una posesión real y más tarde una parte integral del Reino Unido, pero nunca fue formalmente clasificada como colonia o virreinato. A lo largo de su historia, bajo dominio inglés y británico, Irlanda tuvo varios estatuses políticos, lo cual refleja la compleja relación que tuvo con Inglaterra y Gran Bretaña. Se puede ver la punta de otro castillo medieval. Están por todos lados acá, literalmente. Están por todos lados. Vamos a seguir por acá. Estamos probablemente ya a 10 minutos, así que vamos con fe. Vamos avanzando y llegamos al sitio. Allá hay otra estructura, parece una catedral gigante. Miren, tremenda punta, tremenda torre que tiene, ¿no? Vamos a seguir por acá. Yo ya estoy medio perdido, yo sigo a la patrona. Está la patrona. Ella me dice dónde ir. Mira eso. Podríamos venir a mirarla después de Guinness. Aquí en esta calle se encuentra John Lane's Church, la iglesia de John Lane. Oficialmente es conocida como la iglesia de San Agustín y San Juan y es una iglesia católica situada aquí en The Liberties, ¿no? Es de estilo gótico y destaca por esta impresionante arquitectura con una alta torre que sobresale en el cielo. Impresionante, ¿no? Es una de las cosas de vivir en un país así, ¿no? Con tanta historia, tanta cultura. Sí, la arquitectura es impresionante. Y todo se ve muy histórico, ¿no? Muy chévere. Mira qué interesante esto. Ese parece ser Bono, ese es Donald Trump. Ahí está María Teresa de Calcuta, ahí está Elvis. ¿Y ese no parece Inca Kola? Estos parecen ser los lugares donde la gente hace sus compras, como un 7-Eleven, ¿no? Haces tus compras rápidas, lo esencial nomás. No sé, se están vendiendo acá como ambulantes. Son como los buses de Inglaterra, pero todos son verdes. También para que sepan, cuando vienen por High Street, esta se convierte en Corn Market y más adelante Corn Market se convierte en Thomas Street.
Así que es un poco confuso al comienzo, pero básicamente es una misma avenida con mucho tránsito que va cambiando de nombre. Y es por aquí que vamos directo a Guinness Storehouse, a la fábrica Guinness. Este es un recorrido típico en Dublín. Estas calles fluyen unas hacia otras, se puede disfrutar de la arquitectura, de la vida. Es un paseo típico en esta ciudad. El sitio se ve antiguo. Bueno, como se darán cuenta, esta zona se ve muy distinta a donde estábamos hace un rato. Esta es una zona alejada de la zona turística, de todas las cosas bonitas, ¿no? Sí se ve más gente con problemas, gente que no la está pasando bien, ¿no? Que tiene problemas económicos, que tiene que vivir en la calle. Se ve la pobreza de Irlanda, ¿no? No es algo muy notable, ¿no? No es una cosa que se ve tanto como en Estados Unidos, pero sí ves un poco de gente, ¿no? En malas condiciones. Da pena ver a la gente local en esas condiciones. Estamos casi llegando ya a la fábrica Guinness. Le dicen Guinness Academy, así que ya estamos llegando para allá. Y sí, estamos un poco alejados, estamos en otro ambiente, así que nada, esta no es una zona para hacer turismo. Acá parece que uno viene, conoce la fábrica y se va. Ahí dice Guinness. Parece que ya llegamos. Esta fábrica yo imagino la han hecho en esta zona, porque imposible hacer una fábrica tan grande en un centro histórico. No creo que ni siquiera lo permitan, la arquitectura se tiene que preservar. Así que por eso está afuera, me imagino, en una zona más industrial, por decirlo así. Pero no necesariamente es una zona industrial, pero se ve como una zona más de fábricas, ¿no? De ese tipo. En todo caso, ya llegamos, estamos acá. Ya. Parece que la entrada es por acá. Los olores no son muy agradables por acá, ya se imaginarán. Los callejones siempre tienen sus cositas lindas, sus sorpresas. Bueno, pero vamos por acá. Sí, se ve como una estructura antigua, ¿no? Yo no sé si esto será antiguo o simplemente han usado rocas para construir esto. Aunque sea todo es una fachada nomás, ¿no? Bueno, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao.